Hola nena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tengo unas preguntas para ti sobre el sistema de educación en tu país natal. Ok. ¿De dónde eres? Soy de Caracas, Venezuela. ¿Y cómo es el sistema de educación en Venezuela? Bueno, en Venezuela la educación es obligatoria Ujú. y gratuita para las personas que no pueden inscribirse en instituciones privadas. Ok. El sistema con respecto a los años varía un poco al de los Estados Unidos. En Venezuela y la mayoría de Latinoamérica tienen la educación preescolar. Ok. Después de primer grado hasta sexto grado es primaria o educación media, y después de séptimo grado a onceavo o primer año a quinto año es lo que llaman bachillerato. ¿Qué? Lo llaman bachillerato, que es Ok. como high school en Ok. Estados Unidos. Ok. ¿Y cuál es más común, la escuela privada o la escuela pública? Bueno, no sé exactamente cuáles son los números, las estadísticas, pero la población pobre en Venezuela es muy grande, por lo cual yo creo que la educación pública es más común Ok. y la educación privada es para el sector de la población que puede pagar la educación privada, que es la minoría. ¿Y cómo es la escuela pública? ¿Es buena o...? Bueno, cuando comenzaron a hacer la educación pública mandatoria y obligatoria, Venezuela estaba en un buen estado político y la educación funcionaba bastante bien. Con los recientes cambios del gobierno han habido varios cambios con la educación pública. La educación privada generalmente es independiente, pero la educación pública ha sido afectada. Hace aproximadamente un año salió un artículo en el periódico que le estaban enseñando a los estudiantes simplemente, en vez de historia de Venezuela, historia de Chávez y de la presidencia, como casi que influenciando a las personas. Sí, hay mucha propaganda Propaganda, sí. en la escuela pública. Sí. Qué triste. ¿Es común estudiar en la universidad o trabajar inmediatamente después del colegio? Bueno, muchas personas, y se está haciendo cada vez más popular estudiar en la universidad. Generalmente estudiantes que van a las escuelas privadas tienden a ir a la universidad, así sea en Venezuela o internacional, Colombia, Argentina o los Estados Unidos también. Y hace algo que el gobierno puede ser que haya hecho algo bueno, pero no sé la verdad cómo ha funcionado. Ha requerido que las universidades acepten más estudiantes de educación pública. Entonces han aumentado las personas que van de educación pública a la universidad. El problema es que estos estudiantes que van de educación pública a la universidad no tienen la misma preparación que los estudiantes de la escuela privada. Entonces hay una diferencia muy grande. Pero no es como en los Estados Unidos, que necesitas graduarte de la universidad para tener un trabajo. Sí. Pero para tener un buen trabajo, ser profesional, sí necesitas. Entonces es mucho más difícil obtener una educación si no tienes mucho dinero. No, en Venezuela tienes universidades privadas que son las universidades que generalmente los estudiantes de instituciones de colegio privadas van. Pero también la educación universitaria pública en Venezuela también es bastante buena. Hasta hace poco el gobierno, como muchos estudiantes hacen protestas y los estudiantes son generalmente los jóvenes que dirigen las protestas en contra del gobierno, la educación ha decaído. Pero la década pasada, la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, era una de las mejores universidades de medicina en toda Latinoamérica. Lastimosamente el gobierno y el impacto que el gobierno ha tenido en el país ha causado también que el nivel haya decaído. ¿Y cómo era tu experiencia de educación en Venezuela y cuáles eran las diferencias en la escuela que asistías en comparado con la de Miami? Bueno, yo desde primer grado hasta octavo grado estuve en la misma escuela privada, era católica y de puras niñas. Y una educación que yo considero excelente. Me enseñaron a escribir y a leer inglés y te enseñaban
aparte de educación académica, educación personal, Ujú. que es un tema que en los Estados Unidos en los colegios no se enfoca mucho, Sí. porque es muy masivo en muchas personas. Y yo aprecio muchísimo la educación que recibí. Yo soy exitosa en los Estados Unidos y logré entrar a esta universidad simplemente por la educación que recibí en Venezuela. Ujú. Mis planes en Venezuela, si me quedaba, si el país no hubiese cambiado tanto, iban a ser graduarme de la escuela, del colegio privado y aplicar a la escuela de medicina. Lo único difícil es que la escuela de medicina acepta solo 200 aplicantes cada año de miles que aplican desde todo el país. Hubiese sido un poco difícil, pero creo que lo hubiese podido lograr. Y esos eran mis planes, pero bueno, terminé aquí. ¿Y qué sugieres que el gobierno de Venezuela hacer para mejorar el sistema de educación ahí? Bueno, el gobierno, la verdad, no sé exactamente qué puede hacer en general. O sea, el país debería mejorar todo respecto económicamente, la seguridad debe mejorar, porque si no hay buena seguridad, si no hay buena economía, no hay comida, la educación no puede mejorar. Y yo iba a decir antes que el gobierno debería mejorar otras cosas antes de enfocarse en la educación, pero si lo piensas, el problema que hay en el país es por la falta de educación que hay entre la mayoría de los ciudadanos. La verdad no sé exactamente cómo responder tu pregunta, pero si el gobierno cambia y el país empieza a mejorar poco a poco, el sistema de educación yo creo que va a mejorar. Sí, es una gran... Sí. Muchas gracias por De tu nada. tiempo.